Bueno, y continuamos con nuestro 525 megas y queremos tratar un tema bien especial. En el pasado mes de septiembre se cumplieron 100 años, el 3 de septiembre, del llamado ruido de sables, que es un fenómeno que en Chile es una fecha de quiebre, en tanto en términos prácticos pone fin al régimen parlamentarista, va a dar origen a un proceso que terminará con la aprobación de la Constitución de 1925 y una nueva era para la política chilena, pero además podemos plantearlo no solamente desde la perspectiva local, que ya lo hicimos en un episodio del canal, sino que también como un fenómeno regional. Desde esta perspectiva hemos querido conversar con el primer invitado que tenemos en nuestro magazine, Gonzalo Downie, un chileno cosmopolita que siempre está en constante movimiento, expresidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, actualmente, además de sus actividades particulares, es presidente del Ateneo Latinoamericano de Montevideo, y estamos haciendo contacto en este momento hacia el exterior. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Saludos desde Buenos Aires. Ven que es una persona que siempre está en constante viaje, ¿cierto? Sí. Entre la Argentina, el Uruguay y nuestro querido Chile. Bien, ¿cierto? Vamos a empezar conversando, ¿cierto? Pongámonos un poco en el contexto, al hablar del ruido de sable, ¿cierto? Estamos hablando de un movimiento militar, pero en el que los militares no es que quisieran necesariamente el poder político, igual lo van a terminar teniendo, y el poder militar va a seguir teniendo una cierta influencia en Chile durante mucho tiempo, pero además, lo que de alguna manera hemos conversado previamente, no vamos a engañar a nuestros auditores, es que no solamente, por supuesto, hay que mirarlo desde una perspectiva local, pero también se puede mirar desde una perspectiva regional, por decirlo de alguna forma. Y quisiera que presentaras un poco cuál es tu perspectiva del tema para que vayamos desglosándola. Así es, el ruido de sable yo creo que es uno de los hechos más importantes de la historia de Chile. Hace tan solo una semana se cumplieron 100 años de un hecho político que marca un antes y un después en la historia del país. Como usted muy bien dijo, el ruido de sable cierra el proceso de caída del parlamentarismo, de la preeminencia parlamentaria. En Chile nunca tuvimos oficialmente un régimen parlamentario, sino que de preeminencia parlamentaria. Y lamentamos, lo hemos conversado usted y yo, lamentamos que pasó sin pena ni gloria. El hecho de que no traiga réditos políticos actuales a nadie, lo que está creciendo la política, hace que todos estos actos para revivir la historia y mantener la memoria en realidad no son tal, sino que son en la medida que puedan obtener algún beneficio político, y lamentablemente este hecho tan capital en la historia de Chile pasa desapercibido. A partir del ruido de sables comienza la construcción del Estado moderno de Chile. Es un proceso que nosotros hemos estudiado poco en comparación con otros procesos similares en la región, que significaron, como le digo, la construcción de nuestros estados modernos. Ahora, el ruido de sables no es un movimiento militar, es un movimiento social. El ejército, históricamente, estaba muy ligado a las clases populares en Chile. Y lo que manifiestan los soldados en aquel momento era un malestar generalizado de la sociedad que, a partir del tema de la oficialidad, es expresado además por razones obvias por el peso específico que tiene el ejército, pero obedece a un movimiento social. Ahora, en Chile nosotros estamos viviendo, desde la elección de don Arturo Alessandri, el ascenso de la clase media al poder, ¿no? Don Arturo Alessandri representa, en primer lugar, ese primer punto de quiebre con la historia, que es el ascenso, la llegada de la clase media al poder. Eso por un lado. Segundo, estamos presenciando un periodo de surgimiento en América Latina de caudillos eminentemente civiles, y va a comenzar a configurarse lo que vamos a denominar el populismo, ¿no? Es muy difícil ponernos de acuerdo de qué exactamente constituye el populismo, y eso capaz daría para un conversatorio adicional, pero empiezan a configurarse los primeros líderes populistas en América Latina. Ahora, yo creo que hay algunos autores, perdóname Rodrigo el paréntesis, hay algunos autores que dicen que ya antes de Arturo Alessandri habíamos tenido presidentes de la clase media como Manuel Montt, que también podría representar a alguien de la clase media que había hecho la carrera ascendente, había estudiado en el Instituto Nacional, había llegado a ser rector, ministro, etcétera, a través del curso humano tradicional. Pero creo que no hay que engañarnos, en el contexto social en el que nace don Manuel Montt no era precisamente clase media, no era de gran fortuna, pero tampoco era una persona pobre, ¿no?
y la excepción suele confirmar la regla, digamos, Golondrina no hace verano. Con don Arturo Alessandri llega toda la clase media al poder, ¿no? Se termina la república oligárquica chilena y llega toda la clase media al poder, y eso es cosa de verlo en los primeros ministros de don Arturo. Don Arturo es de origen muy humilde, don Pedro que también, que va a ser ministro de don Arturo, su primer gobierno. Ministro del Interior, de hecho. Exactamente. Y va a ser abogado y profesor, ¿no? Exacto. Todos recordamos siempre a un profesor, pero en el Sixto Rigor era abogado. En el Sixto Rigor era abogado, así que en defensa de nuestra profesión el doctor Guillermo era abogado. También. Bueno, claro. En toda América Latina, Rodrigo, en el siglo XIX se viven procesos revolucionarios, se viven procesos de definición de las identidades nacionales. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? El nacimiento de las repúblicas latinoamericanas no obedeció a fenómenos populares, fue una élite criolla. Muchas de ellas que había estudiado en Europa. Simón Bolívar además era el hombre más rico, el criollo más rico de la América Española. Nuestro libertador, don Bernardo Higgins, había estudiado en Europa, lo mismo San Martín, lo mismo Carrera. ¿Sí? La independencia fue un fenómeno de las élites y en la práctica no representó un gran quiebre en la vida social de nuestros países, sino que el poder pasó de una aristocracia española a una aristocracia criolla. Y en muchos lugares hubo que imponer a la fuerza el concepto de la identidad. En muchos de nuestros países, en el Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua, la gente no tenía un sentido de pertenencia a esos países por razones lógicas, ¿no? Hubo que construir mitos nacionales, identidades nacionales, pero al mismo tiempo un periodo de enorme enfrentamiento entre diferentes visiones de cómo debían ser estos nuevos países. En algunos lugares el enfrentamiento fue entre federales y unitarios, como ocurre en el Río de la Plata, entre monárquicos y republicanos, como ocurre en México, o en Brasil, entre católicos y laicos, como ocurre en el Ecuador, en fin. Pero ¿cuál era el modelo de construcción? El siglo XIX fueron años muy inestables para la América Latina, no solo por la construcción de las nuevas repúblicas y el ponernos de acuerdo cuál era el modelo de país que queríamos construir cada uno de nosotros, sino que además fueron años muy convulsos, porque América Latina también está inserta en un contexto internacional. No se olviden las revoluciones liberales de Europa de 1848, que van a tener profundos efectos en América Latina. Ahí va a estar la reforma de México con Benito Juárez, Eloy Alfaro en el Ecuador, en América Central, en algunos países más tardíamente, como Santos Zelaya en Nicaragua, Eloy Alfaro al final del siglo XIX. Y en Chile, nosotros tuvimos alguna excepcionalidad. Históricamente se dice que Chile fue excepcional, mientras Argentina estaba en constante guerra civil, el Uruguay tenía una guerra civil tras otra, Paraguay había quedado destruido, fue la guerra de la Alianza, las guerras civiles en el Ecuador, las guerras civiles en Venezuela, que se terminan recién comenzado el siglo XX. En realidad nosotros en Chile tuvimos una excepción a media, ¿no? Yo creo que el elemento diferenciador de Chile es que tuvimos la figura de Portales, ¿no? Que ordena la política, el Estado, el territorio muy pronto. De hecho, me quería detener brevemente en esto, porque justamente recuerdo una entrevista que se le hizo hace muchos años atrás y que la reprodujeron en un canal de cable a Leopoldo Castedo, un brillante historiador, ¿cierto? Español afincado en Chile, quien sostenía que Portales, en resumidas cuentas, era una especie de prodigio excepcional políticamente hablando en América Latina, porque nosotros tuvimos en 1830, 1833 en términos institucionales, la cuestión institucional zanjada. Por supuesto, han habido modificaciones institucionales grandes desde entonces, pero ya no fue un país inestable. Hemos tenido procesos de guerra civil, por supuesto. 1851, sí, claro. 1859, 1891 y otros. Sí. Claro, pero en general el modelo institucional chileno ha permanecido con bemoles relativamente estable. Y eso es así. Y él sostenía... Es importante destacar que fuimos en eso una excepción. Exacto. Eso tenía que era la regla en América Latina. Que era, por eso gracias a Portales. Y por eso lo definía, me acuerdo, como un prodigio. Ocupó esa expresión textualmente. Sí, resolvió el tema institucional muy pronto. Ahora, no estuvimos exentos de dificultades. Usted mencionó la guerra civil, las dos que vivió Manuel Montt. 51 y 59, claro.
Sí, ahora, la identidad, hay algunos autores que dicen que la identidad chilena termina por acercarse con la guerra de la Confederación Boliviana, otros que dicen que fue con la guerra del Pacífico, en fin, pero es un país en construcción donde los efectos, como estábamos hablando a propósito de los efectos en América Latina de las revoluciones liberales, que fueron, digamos, una chispa en toda América Latina, como lo va a hacer a partir de los años 60 la Revolución Cubana. Claro. En Chile también tuvo algunos pequeños efectos, no nos olvidemos de Bilbao, la Sociedad de la Igualdad, no nos olvidemos de Balmaceda, ¿no? Un poco más tarde que en el resto del continente. Y con la Guerra Civil del 91 hay una especie de restauración, y va a venir este periodo de preeminencia parlamentaria, conservador, claro. O sea, va a ser institucional. Eso es interesante porque es un proceso institucional en Chile. Ahora, a principios del siglo XX, la primera década del siglo XX, empezamos a hablar de lo que se denomina la cuestión social. ¿Bien? Empieza a surgir el tema de la cuestión social. Pero se va a canalizar en forma institucional hasta la elección de Arturo Alessandri, cuando el pueblo, la clase media, la chusma, ¿no? Como decía don Arturo, la quería chusma, claro, llega al poder. Yo quiero hacer una defensa de don Arturo, porque don Arturo no trataba al pueblo de chusma. Eso es un error. No es que él insultara al pueblo. Siempre dice don Arturo insultaba al pueblo y la gente se volvía loca porque lo insultaba. Eso no es así. Esa anécdota arranca con una campaña a senador de don Arturo por Tarapacá. Él ni siquiera conocía la circunscripción donde tenía que ir de candidato. Nunca había ido. Cuando él va, él lo cuenta en sus memorias. Nadie le daba atención. Entonces él se para supongo una caja, no recuerdo exactamente, y grita Dios fuerte, chusma inconsciente, harapiente, y lo empieza a insultar. Y la gente ahí, claro, le empieza a prestar atención, y cuando ya tiene la atención del público, don Arturo dice, así se refieren a ustedes en Santiago, así hablan de ustedes los que dicen representarlos, así describen a los habitantes de este sector de Chile los que están en el Congreso. Y de ahí queda esto, pero no es que le insultara al pueblo, pero bueno, no. Este pueblo llega al poder, claro. En la década del 20, cuando ya está muy efervescente el tema social, los derechos laborales, tenemos don Arturo lleva adelante la primera ley laboral, que es la ley de la silla, los derechos laborales, derechos de trabajadores, empieza a hablarse de los derechos de las mujeres. Don Arturo, en la aceptación de su candidatura presidencial ante la Convención Liberal, habla del tema de los derechos de las mujeres, ya en el 1919. De hecho, ya a esas alturas se había presentado un primer proyecto de ley de cómo se llama, el diputado liberal Rivas Vicuña, si mi memoria no me engaña, había presentado un proyecto de ley para el sufragio femenino en elecciones municipales, ¿ya? Que va a tener, que de hecho, adelantándonos un poco en la historia, va a ver la luz, sumado a un segundo proyecto presentado por un diputado conservador, García Huidobro, va a ver la luz en el segundo gobierno de don Arturo Alessandri, el año 35. ¿Ya? O sea, era una persona que efectivamente, tratando de explicarlo, tenía una inquietud respecto del cambio social, ¿ya? Entendiendo el cambio social como algo que no es lo que miraría a la izquierda como el cambio social. Bueno, don Arturo tampoco era un hombre de derecha. Por supuesto que no, sí. Bueno, el derecho de voto de la mujer se obtiene en dos pasos, y los dos en gobierno con la derecha, digamos. Don Arturo, en los años 30, el derecho al voto municipal, y luego va a ser el bueno Gabriel González Videla. Bueno, el Gabinete de Constitución Nacional, claro. Claro. Entonces, bueno, este proceso de la cuestión social, la instrucción primaria obligatoria que se logra en 1919, empezará el derecho de la mujer, los derechos laborales, es lo que lleva a don Arturo a la presidencia. No fue fácil, fue bastante violenta esa elección, pero siempre se mantuvo entre las causas institucionales. Correcto. Que siempre fueron la regla de Chile, ¿no? Las revoluciones del 51, el 59, el 91, creo que, más allá de que bueno, son tres, son bastante, en el contexto latinoamericano es bastante excepcional. Y este proceso en que la clase media accede al poder, ¿no? Llegan al gobierno las preocupaciones sociales en el sentido más amplio, van a encontrar su punto cúlmine en el Río de Sable. Es un poco más tardío que en el resto de los países de la región. En el Uruguay este proceso va a comenzar en 1904 con el término de la última guerra civil entre blancos y colorados, con el movimiento que se denomina el vallismo, que vive hasta el día de hoy. Vallismo por el líder principal, que es José Valle Ordóñez, que es un líder liberal, pero liberal formado al alero del liberalismo del siglo XIX, y por eso yo les hablaba al principio de las revoluciones liberales del 48 en Europa y su efecto en América Latina. Ese es el liberalismo que representa don
don José Valle Ordóñez, que además es el fundador del Estado uruguayo moderno. Con Valle Ordóñez terminan definitivamente y para siempre las guerras civiles en el Uruguay. Comienza a construirse el Estado uruguayo como lo conocemos en el día de hoy, y comienzan a surgir las primeras leyes sociales, la conformación de sindicatos, las leyes laborales, las leyes de descanso. Hay un proyecto de constitución en 1917 que lamentablemente no llega al puerto que Valle quería, pero que era muchísimo más avanzado y muchísimo más osado que lo que había sido la constitución de Querétaro de México. Claro. Que es con la que todos hablan. Digamos, para que era una de las leyes las constituciones más pioneras en materia de derechos de seguridad social. Claro. Bueno, el Uruguay está viviendo el fenómeno del vallismo, la clase media al poder, los derechos sociales, los derechos populares, y eso comienza en 1904. Valle va a gobernar en 2 oportunidades, la última hasta 1918, es decir, bastantes años antes del proceso en que estamos hablando en Chile. En Argentina está Hipólito Yrigoyen con la Unión Cívica Radical, que también es cuando surge el tema de las leyes obreras, las leyes de descanso. Hay muchas leyes además que son de Yrigoyen y que el peronismo se ha atribuido, pero en realidad no son así. Perón es muy posterior a el surgimiento del tema de la cuestión social en Argentina, que es con Yrigoyen. En Ecuador ocurre un poco antes, con Eloy Alfaro. Lamentablemente Ecuador fue desangrado por guerra civil, y la muerte de Eloy Alfaro además fue de una forma tan sanguinaria como arrastraron su cadáver por las calles de Quito, hasta terminar quemando los pocos restos que quedaban, que eso llevó, yo creo, a un cambio tan profundo en la sociedad ecuatoriana, que se produce de hecho una restauración conservadora y establece una dictadura hasta el surgimiento de Lasco Ibarra en los años 30. Y en México estamos hablando de la Revolución Mexicana, probablemente la revolución más importante en América de la primera mitad del siglo XX. De manera que lo que ocurre en Chile no es aislado, no obedece solo a un hecho local, sino que forma parte de un proceso mayor que estamos viviendo en América Latina, y que hunde sus raíces tanto en los problemas que tuvimos en la construcción de nuestros estados en el siglo XIX, las revoluciones liberales de mediados del siglo XIX, la búsqueda de la identidad, y sobre todo un tema que siempre fue muy importante en la construcción de nuestros países, que era la incorporación de las grandes masas sociales al ejercicio efectivo del poder. Claro, y de alguna forma, a ver, yo voy a plantear un bemol que creo que no es una diferencia, sino que es una aclaración desde mi punto de vista, que es que el ruido de sable, desde esta perspectiva, habría que analizarlo desde 2 perspectivas, valga la redundancia. Uno, como fenómeno local, por supuesto, ¿cierto? Por lo que hemos planteado, por lo que se planteó en un principio. Para nosotros es una fecha demarcatoria, ¿cierto? Para efectos de la historia interna de Chile, ¿cierto? Pone fin a la república parlamentarista. Hago la aclaración, disquisición jurídica. No es parlamentaria porque no hubo un régimen parlamentario como se ocupa en Europa. No se designaba un jefe de gobierno, por ejemplo. No. Pero el piel de la balanza estaba en el Congreso, por eso era parlamentarista, tendía a ser parlamentario sin ser parlamentario. Bueno, creo que don Francisco Zúñiga decía que él prefería hablar de preeminencia parlamentaria. Creo que fue el profesor Zúñiga que me dejó esa cuestión. Claro, yo me acuerdo que el parlamentarismo, claro, se ocupaba en derecho constitucional o en derecho político, se hablaba del periodo. Claro. Y efectivamente se hacía esa distinción de que no habíamos tenido un régimen parlamentario. Por eso hablar de república parlamentaria es un error. Sí, pero, por otra parte, hablar de... Sí es una fecha demarcatoria para Chile, ¿cierto? Porque ahí empieza, por una parte, un periodo de anarquía política que va a durar aproximadamente 8 años, ¿cierto? Hasta el año 32, con la tiranía de Ibáñez entre medio. Y por otra parte, y esto es el punto interesante, Chile, que había sido una situación relativamente excepcional en América Latina respecto de la estabilidad del régimen institucional, da una prueba clara de que de alguna forma la cuestión social golpeaba la puerta de la institucionalidad, y la institucionalidad, tal como en otros países de América Latina, tuvo que responder a eso. ¿Ya? No por el camino más, ¿cómo decirlo?, más afable, pero tuvo que hacerse cargo de ese fenómeno. Creo que lo interesante es que el hecho detonante del ruido de sable, o sea, la gota que rebasa el vaso, es el sueldo de los parlamentarios.
Exacto, que en rigor es una ley social, en estricto rigor. Claro, es una ley social. De hecho, era una ley que apuntaba a la democratización de Chile. Exacto. Y justo estamos hablando de un proceso que es la llegada de las grandes masas al poder, la llegada de la clase media al poder, de las clases populares, y una manera de garantizar que efectivamente la clase media pudiera formar parte del gobierno de la República era que tuvieran un salario. Exacto. Un tema de timing, un tema de tiempos, pero en el estricto rigor se trataba de una ley social. Claro, porque hasta esa época, también para plantearlo a nuestros auditores, ser congresista, que es el término más preciso para referirnos a quienes ocupan un escaño en cualquiera de las cámaras, no era pagado. Entonces, ¿quién podía acceder al Congreso? Primero, quien fuera capaz de hacer una campaña y ganarla, en eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Y luego, quien fuera capaz de vivir sin trabajar 3 años si era diputado o 6 años si era senador, lo que evidentemente solo lo podían hacer hijos de familias acomodadas, ¿cierto? Arturo Alessandri pudo ser senador porque él construyó una fortuna en base a su ejercicio profesional, ¿ya? Era muy bueno. Él efectivamente, él fue capaz de generar, fue un hombre hecho a sí mismo. Pero en general, los parlamentarios, y uno revisa los nombres por regla general, provenían o de la aristocracia tradicional o de las élites provinciales, los candidatos a los distintos cargos. Por lo tanto, claro, efectivamente la ley de dieta parlamentaria era una ley social. El tema es que había un problema de timing en un país. Perdóneme el paréntesis, don Rodrigo, porque quiero hacer una proyección de esa ley a los tiempos actuales, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos. Muy similar, muy similar. Claro, porque también cuando se plantea la ley de financiamiento de los partidos políticos, es una medida profunda, es impopular, que el Estado tenga que financiar las campañas. El tema es que, como usted lo menciona correctamente, hasta el periodo que estamos hablando, solo podían ocupar un rol de diputado o senador aquellos que tuvieran grandes fortunas, grado honores. De manera que alguien que no tuviera ahorros, no tuviera renta, no tuviera campo, simplemente no podía ocupar ese rol. Pero después, con el paso de los años, se debe ser que usted, al acceder a su escaño, va a tener un salario. El problema que se produce es que no todos tienen acceso a la posibilidad de llegar a la papeleta. Exacto. Y luego dar a conocer su propuesta. Entonces, también la ley de financiamiento de partidos políticos, que va en la línea de democratizar y perfeccionar la democracia chilena, también fue y es hasta el día de hoy. ¿Aló? Sonó, a eso va a tener que cortarlo, Rodrigo. Sonó un pito que no sé quién es. Bueno, y nos ganó un poco la tecnología, pero esta fue la primera conversación que hemos tenido en este primer magazine 525 megas con Gonzalo Downie. Ya lo presentamos, ¿no es verdad? Este chileno cosmopolita, que un poco vive entre 3 lugares, pero recorre América, lo ha hecho últimamente. Hoy en día, presidente del Ateneo Latinoamericano de Montevideo, con quien compartimos este comentario, este raconto histórico de por qué, en el fondo, cuando hablamos del ruido de sables, que como él menciona fue muy poco recordado para la importancia capital que tiene para nuestra historia, no solo hablamos de una fecha de quiebre político en Chile, sino que hablamos de parte de un fenómeno regional, mucho más largo y mucho más profundo. Queremos agradecerle nuevamente a Gonzalo su extraordinaria disposición para conversar con nosotros y probablemente tengamos una nueva oportunidad de compartir con él en otra emisión de este magazine.